Cálculo integral. Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de San Luis. Tema: sumas de Riemann. Vamos a empezar a ver el ejercicio número 1, el cual nos da la gráfica y nos dan los datos. Generalmente estos datos se van a proporcionar. Nos están diciendo que la gráfica tiene esta ecuación, que queremos obtener el área como nos indica aquí abajo, que las particiones que queremos hacer son 5, también llamados rectángulos, y que el límite que tomaremos será entre 1 y 2, perdón, entre menos 1 y 2. Y la otra característica es que los rectángulos serán extremo derechos. Bueno, aquí tenemos nuestra gráfica, la cual, como se observa en los datos, nos dice que obtengamos el área entre los límites menos 1 y menos 2. Entonces, hacemos más grande nuestra gráfica y pasamos de esta gráfica a esta gráfica. Y vemos que estamos agrandando o haciendo zoom en la parte en la que queremos o de la que queremos obtener el área, que es menos 1 y 2, tal como nos lo indica aquí en nuestro dato. Bueno, una vez que ya nos fijamos en el área que se nos indica en los datos, entonces ahora sí procedemos a partir la gráfica en rectángulos. ¿Cuántos? Pues en 5, como nos lo indica aquí. Por supuesto, los rectángulos tienen que ser del mismo tamaño. Siempre va a ser así, a menos que se indique lo contrario. En nuestra clase, cabe aclarar que solo se van a trabajar con rectángulos del mismo ancho. Entonces, partimos nuestra gráfica en diferentes rectángulos, específicamente 5. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro rectángulo, aquí está otro y aquí está el último rectángulo. Si se fijan, son 1, 2, 3, 4, 5 rectángulos, tal como nos lo indicó en nuestras indicaciones. Entonces, estos rectángulos, ¿cómo los obtenemos? Como ya se mencionó, agrandamos la parte de nuestra gráfica de la cual vamos a sacar el área, que es esta parte que está encerrada en el círculo azul, y la pusimos de este lado. Entonces, una vez que ya estamos de este lado, nosotros repartimos en el eje de las X puntos a la misma distancia uno de otro. ¿Cuántos? Pues 6, iniciando con el 1. De esta manera, nosotros nos podemos dar cuenta que los rectángulos, como ya se mencionó antes, deben ser iguales. Entonces, partimos nuestro eje X con el mismo ancho o la misma longitud y ponemos puntos, como se hizo aquí. Una vez que están los puntos, trazamos una línea recta hacia arriba en cada punto, hacia arriba. En cada punto hacemos lo mismo. ¿Sí? ¿Esto con qué? Con el fin de trazar nuestros rectángulos. Después de que alargamos nuestras rectas en cada punto, ahora trazamos una línea horizontal desde el punto rojo que vemos aquí
hacia el lado izquierdo. Eso es lo que nos indica esta condición. Nos indica que los rectángulos se van a trazar de derecha a izquierda, es decir, vamos a tomar el extremo y vamos a trazar una línea hacia el lado izquierdo. Vamos a tomar el extremo y vamos a trazar una línea hacia el lado izquierdo. Así hacemos con cada punto. ¿Y cómo vamos a saber cuál va a ser el punto que vamos a tomar o a qué altura? Bueno, si se fijan, nuestra gráfica nos lo está proporcionando. Nuestra curva va por aquí. Por ahí va nuestra curva. Entonces, en el momento en el que la línea vertical choque con la curva, ahí va a ser mi punto del lado derecho. Mi punto del lado derecho, mi punto del lado derecho, mi punto del lado derecho y por último aquí el último punto rojo. Una vez que tenemos nuestros puntos, se fijan, están sobre la gráfica, sobre la curva. Cuando tenemos esto, trazamos una línea hacia dónde, hacia el otro extremo de mi rectángulo. Línea recta, hacia el otro extremo de mi rectángulo, hacia el otro extremo. Así hacemos con cada línea. ¿Sí? Una vez que ya tengamos esto, bueno, entonces ahora sí procedemos a aplicar las fórmulas. Aquí tenemos ya nuestras fórmulas. Tenemos nuestros datos. Estas fórmulas que están aquí siempre van a ser las mismas. Lo que va a cambiar son los datos o las indicaciones que se nos den y por supuesto la gráfica. Entonces, cabe aclarar que esto que está aquí, este dato, f de xy, depende de la función, es decir, cambia dependiendo de lo que nos den aquí, ya que esta ecuación es la que va a ir sustituida de este lado. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar sustituyendo los datos para nuestra primera fórmula. Como vemos, tenemos esta fórmula aquí y lo que hacemos es sustituir. ¿Qué vamos a sustituir? Bueno, vamos a sustituir los valores de B y los valores de A, el valor de B y el valor de A, perdón, y el valor de N. ¿Y de dónde vamos a obtener estos datos? Bueno, en los datos se nos da esta información. N, como ya se mencionó aquí, N es el número de rectángulos o particiones en los que se hace la gráfica. B es este punto, es decir, el punto extremo más alto, y A es el punto izquierdo. Aquí están marcados A y B. Estos límites siempre van a ir acomodados así. El límite más pequeño debe de ser A, el límite mayor debe de ser B. Igualmente, si se fijan, aquí en los datos les estoy dando esta información. Entonces ahora sí procedemos a sustituir. Sabemos que B vale 2, lo sustituimos. Tenemos un menos que es de la fórmula, y sabemos que A vale menos 1. Aquí está colocado el menos 1. Entonces una vez que tenemos ya sustituidos los valores, abajo acá, olvidaba, perdón, que N vale 5. Una vez que ahora sí tenemos sustituidos los datos, entonces procedemos a hacer la operación aritmética. 2, que es mi 2 que pasa igual. Tenemos aquí unos signos que, como ya sabemos, la regla de los signos nos indica que menos por menos, pues me da más. Y el 1, que es por default lo que sigue. Debajo sigue el número 5. Sumamos 2 más 1, nos da 3, y abajo queda el 5. Lo podemos dejar en fracción, o si se nos hace más fácil, podemos trabajar con decimales. Entonces 3 entre 5 es 0.6.
Ya sustituimos y obtuvimos que el delta X. ¿Qué es el delta X? El delta X es el ancho de cada rectángulo. Todos los rectángulos son del mismo ancho. Entonces, este delta X es mi ancho de cada rectángulo. Lo que varía es la altura. Lo que varía es la altura de cada rectángulo. Ese lo vamos a sacar un poco más adelante. Una vez obtenido el delta X, procedemos a obtener el XY. El XY se obtiene con la fórmula que encontramos aquí y el XY es la coordenada en cada uno de los puntos que les estoy marcando. ¿Sí? ¿Y esto para qué lo vamos a utilizar? Posteriormente, para poder obtener la altura de mi rectángulo y con esto poder saber el área que está bajo la curva de esta gráfica. Entonces, XY se obtiene con esta fórmula. Ya conocemos el valor de A. El valor de A es -1. Luego sigue el I. El I es un contador. ¿Un contador de qué? Un contador de rectángulos. Y en su momento vamos a sustituir el número de cada rectángulo. Por el momento es conveniente dejarlo así, solamente como I. Y el delta X, que el delta X ya lo sacamos aquí. Entonces lo sustituimos de este lado. Una vez que ya obtenemos, perdón, que ya sustituimos, entonces nada más procedemos a multiplicar o a sumar en donde se pueda. En este caso tenemos el -1, el -1 pasa igual y tenemos acá I por 0.6, que es lo mismo que 0.6 por I. No se pueden sumar porque este término tiene un valor o un dato que aún no sustituimos, pero que en su momento lo haremos y no podemos sumarlo con un valor numérico. Por lo tanto, se queda planteado así. Es lo más conveniente. Y por último, nuestra última fórmula, que es AI. ¿Y qué es A subíndice I? Bueno, A es el área de ¿quién? De cada rectángulo. Y el I, el subíndice I, me va a indicar el área del rectángulo 1, del rectángulo 2, del rectángulo 3, etcétera, según el rectángulo en el que hayamos partido nuestra gráfica. El delta X es un valor que ya conocemos y que ya obtuvimos, por supuesto. Y el f de xy, que como recuerdan, este dato depende de la función que se dé en esta parte. Entonces, por lo pronto, dejamos nuestra ecuación así y seguimos con la solución de este problema por las sumas de Riemann. Como podemos ver aquí, sustituimos ya, en lugar de poner solo fx y subíndice y, ya sustituimos lo que habíamos comentado hace un momento. Sustituimos nuestra ecuación aquí. Entonces, en lugar de poner f de x, ponemos lo que equivale f de x, que es nuestra función, x al cubo más 1. El punto 6, que es el ancho, sigue quedando igual porque es parte de la fórmula. Ahora, nosotros sabemos, porque ya lo obtuvimos aquí, cuánto vale xy. Y xy vale lo que obtuvimos aquí. Entonces lo que hacemos es sustituir este valor de xy en lugar de solo la x. Entonces sustituimos -1 más 0.6 por i, que es lo que nos salió en esta parte. No hay que olvidar que tenemos un exponente al cubo, que aquí está, y tenemos este número, que aquí está. ¿Sí? Es decir, sustituimos lo que valía x en nuestra ecuación. Una vez que ya realizamos la sustitución,
en esta ecuación. Entonces ahora sí empezamos a echar a andar el contador para poder obtener el área de cada uno de los rectángulos de mi gráfica y poder así obtener el área bajo la curva sumando el área de los rectángulos. Cabe aclarar que el área que se va a obtener es aproximada porque los rectángulos no están exactos con la curva de la gráfica. Si vemos aquí se sale un poquito, aquí se sale otro poco y aquí otro poco. Entonces lo que vamos a obtener es un área aproximada. Entonces echamos a andar el contador y en lugar de poner ahora XY, ponemos, perdón, Y sola, ponemos ahora 1. Y en las Y que se encuentren dentro de mi ecuación, vamos a colocar el valor de 1. Entonces pasamos esta misma fórmula para acá, pero si se fijan ahora en lugar de poner Y, pongo 1, porque este es el área de mi rectángulo 1. Entonces sustituyo el valor de 1 y empiezo a realizar la operación aritmética. El punto 6 lo dejo aquí afuera esperando mientras realizo lo de adentro. Punto 6 por 1 me da punto 6 menos 1 me da menos punto 4. No hay que olvidar que tenemos ahí un exponente al cubo, el cual ya está posicionado aquí. Y no hay que olvidar que tenemos un 1 que ahí nos está esperando para después ser agregado en la operación algebraica. En el siguiente paso estoy resolviendo punto 4 al cubo, lo que me da menos punto 0,64. Sigo poniendo el más 1 porque no lo he sumado aún. En el siguiente paso seguimos teniendo el punto 6 que todavía no lo agregamos a la operación. Y en esta parte tenemos la suma de menos punto 0,64 más 1, lo cual nos da 0.936. Una vez que ya tengo realizado todo lo de adentro del corchete, ya puedo hacer la multiplicación de punto 6 por este dato, lo que me da 0.5610. Con esto ya obtengo el área de mi primer rectángulo. Nuevamente sigo echando a andar el contador y ahora voy a obtener el área 2. Como se puede observar aquí, ya planteé mi ecuación y voy a sacar ahora el área para el rectángulo 2. Es el mismo procedimiento, pero ahora en lugar de ser el contador o la I1, el contador será el 2 porque mi rectángulo o el rectángulo del cual voy a obtener el área es el número 2. Realizo el mismo proceso que en la ecuación anterior. Multiplico punto 6 por 2 y le resto menos 1, lo que me da punto 2. Y tengo el exponente al cubo que todavía no lo quito. Y tengo el término más 1 que sigue esperando. Nuevamente realizo lo que hice en la parte del área 1. Punto 2 lo elevo al cubo, lo que me da 0.008. El 1 pasa directo. El 1 pasa directo. El siguiente paso es, nuevamente sigue quedando el punto 6 afuera, que todavía no lo multiplico. Sumo lo que está adentro, me queda 1.008 y ahora sí multiplico por punto 6 y me da este dato, que es el área del rectángulo 2. Y ahora tengo el área del rectángulo 3, donde si se fijan el procedimiento es el mismo, solo
que en este caso, como tenemos el área del rectángulo 3, pues nuestro contador o nuestra I debe de ser 3. Realizamos el mismo procedimiento que en el área 2 y que en el área 1 y obtenemos como área del rectángulo 3 0.9072. Ahora obtengo el área del rectángulo 4. Los datos son los mismos, solo cambia nuestra I, que ahora en lugar de ser 3 o 2 o 1 como lo tengo en las anteriores áreas, pues es 4 porque el área que voy a sacar es del rectángulo número 4. El proceso es el mismo para llegar a un área de 2.2464. Y por último, el área 5. Recuerden, ¿quién nos dicta el límite? El límite nos lo dicta el número de particiones que me indique en mis datos. En este caso es 5. Entonces la última área es del rectángulo número 5. Nuevamente, lo que cambia es la I o el contador, que en este caso es 5. Sigue el mismo procedimiento para obtener un área de 5.4. Una vez que obtuvimos cada una de las áreas de cada uno de los rectángulos en los cuales yo partí mi gráfica, sumo todas las áreas para obtener un área total igual a 9.72. Esa es el área aproximada, cabe aclarar, del área que está bajo la curva de esta gráfica, obtenida por las sumas de Riemann. Aquí termina el problema, sería todo, espero que les haya servido este video. Gracias.